Músico, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista y activista, John Lennon fue una de las personalidades más influyentes de la historia de la música. Nació el 9 de octubre de 1940 con las bombas de los aviones alemanes cayendo sobre Liverpool como banda de sonido de sus primeros años de vida. Luego de separarse, su madre y su padre no pudieron hacerse cargo de su crianza, dejándolo al cuidado de su tía Mimi. En su adolescencia pudo recuperar a su madre, pero un policía ebrio la atropelló, causándole la muerte y destruyendo una hermosa relación que recién había comenzado. Esta tragedia lo convirtió en un chico rebelde, cínico y reticente a aceptar la autoridad. Sus profesores opinaban que iba rumbo al fracaso y que lo único que hacía era que sus compañeros perdieran el tiempo. Claramente no pudieron ver en lo que se convertiría. Es que para él la música era todo. Con los primeros acordes que su madre le había enseñado con un bajo, empuñó una guitarra y esa fue el arma con la que salió al mundo. Well, I didn't want him wasting his college time and missing lectures by wasting his time playing a guitar. Whereas his training would last. These things come and go. They're playing a guitar 1 week, everybody's clamoring for them, then they disappear. Nobody ever hears of them again. And then what was I going to do if I had a boy of 21 thrown back on my hands, qualified for nothing? John era un líder nato y formó el grupo The Quarrymen con sus compañeros de colegio, con los que logró cierta fama entre los estudiantes. Comenzó su primer noviazgo importante. Cynthia Powell se sintió atraída por su reputación de chico malo, pero que en el fondo tenía el corazón herido. Otra persona que vio un gran potencial en John fue un joven llamado Paul McCartney. Ambos compartían el amor por la música y el dolor de haber perdido a sus madres a temprana edad. Juntos formarían una de las sociedades compositivas más creativas y populares del siglo XX, dejando grabadas joyas musicales que hoy son consideradas patrimonio de la humanidad. A diferencia de Paul, que podía escribir sobre cualquier tema, John se destacó por volcar sus recuerdos y sentimientos más dolorosos en sus letras. Aunque tal vez influenciado por el uso de drogas, también abrazó la psicodelia. El estilo de vida de John no congeniaba con las expectativas de Cynthia de formar una familia tradicional junto a Julian, su primogénito. La pareja comenzó a alejarse hasta que se cruzó en su camino la artista japonesa Yoko Ono. Yoko was having an art show in London at a gallery called Indica Gallery, and I heard this was going to be a happening, so I went down the night before the opening. And the first thing that was in the gallery, as you went in, there was a white step ladder and a painting on the ceiling and a spyglass hanging down. I walked up this ladder and I picked up a spyglass, you balance in there, and a continued little writing, it just said yes. But it said no or, something nasty, like, rip off or whatever. I would have left the gallery that, because it was positive, it said yes. I thought, okay, it's the first show I've been to that said something, warm to me. So then I decided to do the rest of the show, and that's when we met. John y Yoko se casaron en Gibraltar y en su luna de miel permanecieron en la cama por semanas como activistas reclamando por la paz mundial. Si bien los Beatles aún seguían en actividad, John ya coqueteaba con otras formaciones musicales, tal vez pronosticando lo que pronto pasaría. Con la edición de su primer álbum solista, McCartney anunció la disolución de la banda más famosa del mundo, aunque Lennon le había confesado meses antes que abandonaría el grupo. Las canciones de su primer álbum solista surgieron de las sesiones que John y Yoko realizaron con el psicoterapeuta Artur Janov, relacionadas a la liberación del dolor emocional de la niñez. De hecho, uno de los temas más desgarradores fue dedicado a sus padres. En 1971 se editó el que tal vez haya sido su mejor álbum solista, que incluía la canción que daba nombre al disco y que rápidamente se convirtió en un himno para la paz mundial, Imagine.
Ya en Nueva York, sus permanentes demostraciones en contra de la guerra de Vietnam hicieron que el presidente Nixon quisiera deportarlo de los Estados Unidos. John sabía que la CIA investigaba sus actividades, pero igual apoyó cuanto movimiento político consideraba justo y dedicó canciones a activistas perseguidos como Angela Davis. John y Yoko estuvieron separados por 18 meses, en los que el ex Beatle dio en llamar un fin de semana perdido. Durante ese lapso, él tuvo una relación con May Pang. Ella logró que John recompusiera el vínculo con su hijo Julian luego de 2 años y también que se reconciliara con su amigo, Paul McCartney. Cuando Yoko regresó a su vida y nació John Ono Lennon, John decidió alejarse de la música por un tiempo y dedicar su vida entera a la crianza del niño. What's your favorite part of circus? I like the clowns and the little dogs. Would you give it all up to run away and join the circus? I've already given it up. I haven't decided where to run, though. Luego de 5 años, John regresó a la escena musical con el álbum Double Fantasy, que tuvo una gran recepción y difusión. John estaba ilusionado con la salida de este nuevo trabajo, sin saber que ese sería su canto del cisne. La noche del 8 de diciembre de 1980, cuando regresaba a su departamento en el edificio Dakota, luego de un reportaje radial para promocionar el disco, un fan le disparó 4 tiros por la espalda. Aquel fatídico día la humanidad perdió a uno de sus mayores artistas, un músico amado y un ser humano respetado, que siempre había elevado su voz en defensa de la paz y del amor. Nos quedan para siempre, mis amigos, su música, sus enseñanzas y sus ideales. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Hora Exacta. Hoy con Boy Olmi. Muy buenas noches. Y la verdad que estoy atravesado por este informe de alguien que modificó la vida de las personas del siglo XX, me atrevo a decir, porque si en este programa hablamos de la cultura y de lo que nos pasa a los seres humanos que vamos habitando en la Tierra, la figura de John Lennon vino a irrumpir no solo en una transformación con respecto a la música, sino a la cultura, a la manera de pensar, a la manera de vincularnos con la guerra, con la paz, con el amor, con el color, con la alegría, con la poesía. Es uno de esos artistas que trascendió su propia caja artística para transformarse en uno de los grandes del siglo en el que vivió. Gracias, Lennon, gracias por existir, gracias, Beatles. Y bienvenidos todos a La Hora Exacta, porque vamos a hablar de John y de Juanes. En realidad, vamos a hablar de los Juanes en este primer juego. Así que bienvenidos todos. Bueno. Andrés y Vanessa, gracias. ¿Qué tal? grandes participantes que vienen dando batalla a todos los oponentes. Y hoy viene una formación muy particular, porque Héctor y Agustín son Suegro, yerno. suegro y yerno. Sí. Y El novio de mi hija. hay una, El novio el novio de de tu mi hija, hija, que se llama Melanie. Melanie, sí, Melanie. ¿Y qué pueden decirme los dos de Melanie? A ver, Que vos- seguramente vos nos está podés viendo. La mejor del mundo. Y para vos, Héctor, también. Claro, yo una vez dije, ¿qué hice para tenerte? Para que estés vos acá. Y hizo la mejor del mundo, hizo su hija, hizo a Sí, Melanie. me la hizo a Melanie para mí. Bueno, este programa, Eso es lo que- esta parte del programa, por lo menos la de usted, está seguramente dedicado a Melanie, que lo está viendo arrobada desde su casa, diciendo, ahí Mandamos un está beso. Seguro. mi chico y mi papá. Están los dos aquí viendo. Melanie, los trajiste acá. Porque además me encantan estos vínculos. Esta pareja que se formó en la pandemia y este padre de la novia. Porque hay que hacerse amigo también. Del Sí, yerno, sí, ¿no? hace, Es muy lindo hace eso. varios años. Yo estoy ya. con Melanie desde que tengo 13 años. Imagínate. Y ahora tenés Tengo que... 24 recién cumplido. Hace O sea, 11 años tenés esta novia Sí, y todavía sí. no viven juntos ni están No, en- estamos ahí en proceso. Bueno, está el Están padre ahí, acá. están ahí. Todavía Bueno, falta. El Todavía padre no falta un quiere. Pero 11 años, no de convivencia, pero bueno, entonces son muy familia. Son muy Sí, familia. sí, Sí, nos conocemos hace mucho. Vamos a meternos en el tema. ¿Hay algún Juan en las familias de ustedes? Yo tengo un hermano, Juan, por ejemplo. Sí, mi viejo. ¿Tu viejo? Era. Bueno, Sí, Juan. vamos a hablar de los Juanes. Y veníamos de John y Yoko, de John Lennon, de ese Juan tan querido, como el apóstol Juan. ¿En qué ciudad realizaron John y Yoko la segunda protesta en la cama por la paz? Porque la primera fue en Ámsterdam, después de que se habían casado. Pero la segunda lo hicieron 2 veces, este tema de meterse en la cama y que esto fuera una señal para el mundo. ¿Lo hicieron en Zúrich, lo hicieron en Londres o lo hicieron en Montreal? ¿Suiza, Inglaterra o Canadá? Para mí es en Londres, pero no Y bueno, sé, por vamos. Montreal podría ser también. Sí, vamos con Londres. Vamos
vamos con Londres. Yo también. Londres. No, señor. No, señor. No, señor. Eran tan internacionales que ya en Londres eran habituales. Claro, sí. Un día pusieron un cartel en Londres para celebrar la Navidad que decía: la guerra terminó, chiquitito, si vos querés. War is over if you want. Vamos a ver a los originales, a los verdaderos John y Yoko. Qué bárbaro. Pues es que por un instante me sentí contento de estar junto con John haciendo un programa de televisión. Mirá qué cosa infantil y absurda me pasó. Estaba viendo la pantalla atrás y lo veía a Lennon acá y yo estoy acá haciendo doble exacto y decía, ay, por un instante estamos juntos trabajando en un show de la tele. Gracias, John. Gracias, Beatles. Siempre, siempre. Así como hay un John en Inglaterra, ese John increíble, en la Argentina teníamos algo que eran dos Juanes juntos. Sí. Veamos la previa de esto que habla de estos Juanes argentinos. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas, felices y... No. Bueno, estamos hablando de Juanes, ¿no? Justo Es decir, ahí empezamos con John Lennon, pero vamos a hablar de muchos Juanes, y estos son Juan y Juan. ¿Cómo se llama esta canción de Juan y Juan que comienza así? ¿Bailando en una pata? ¿Hay que alegrar el corazón? ¿O viva la buena vida? Usted, sí. Mirá, yo la escucho un montón de veces. esa Sí, canción, pero yo también la escuché, pero es de mi época. Y Pero déjame pensar un poquito. bailando... Bailando en una pata. Has dicho bien, Héctor, es de tu época y todos hemos bailado una pata de una vez. Vamos a verla en un fragmento, Juan y Juan, en un fragmento de esa película increíble de Sandrini que era El profesor patagónico. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas, felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz, haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata, me paso el día entero haciendo fiaca. En Mar del Plata soy feliz. En Mar del Plata no tengo problema. Si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso saco, no uso corbata. En Mar del Plata soy feliz. Qué lindo que es hacer la hora exacta. Ay, qué lindo que es hacer la hora exacta. Qué lindo que es hacer la hora exacta. ¿Sabes por qué cantan esto? Porque está lleno de gente que en este momento está en Mar del Plata mirándonos por televisión y nosotros estamos en Buenos Aires transmitiendo la hora exacta desde acá, a veces muertos de calor. Pero está muy bien. Profesor patagónico, Juan y Juan. Muy bien. Vamos con ustedes con una Juana, ahora entrañable, y no le pidamos que vuelva porque está haciendo otras cosas, porque no, ella dice que no quiere volver. Pero Juana Molina, cuando hacía humor, era fabulosa. Y hace poco la vi invitando a un show de los que ella hace con la música extraordinaria que hace, haciendo alguno de sus personajes. Por lo cual a veces por ahí puede que quiera volver. Hacé lo que quiera, Juana, porque sos una artista superior, así que hacé lo que tengas ganas. ¿Cuál de estos era un personaje interpretado por Juana Molina en su programa Juana y sus hermanas? ¿Steffi Grassa, Soledad Solari o La Porota? Steffi Grassa. Sí, decilo vos. Steffi Grassa. Exactamente, extraordinaria Juana. Sí. Gracias, Juana. Ahí la tenemos. ¿Está todo bien? Todo bien, todo mal. Todo bien y todo mal al mismo tiempo. Sí. Porque está todo bien, porque me la puede poner así, pero está todo mal porque se rompió toda. Se le ablandó todo el elástico. Sí. Y aparte no tiene visera, porque
Si yo se la ponía así, se la tendría que poner con visera Vesmera al sol así, como la luz es así. Y se me ponen todos los ojos chiquititos. ¿Qué querés? Que vaya... ¡Idiota! Qué lindo verla con Julián Weitz actuando, sí, ¿no? Julián Julián en su también. faceta comediante. Precioso momento de Juana Molina, que tiene talento en todo lo que hace siempre, ahora y siempre. Bueno, bien. Bueno, vamos a ver Héctor, cómo va. muy bien. Vamos a ver esta previa de alguien que es otro Juan, que tiene talento para más de una cosa y lo muestra de esta manera. Bailate algo. Bueno, todos nos Bien. acordamos del grande de Travolta en esa película que se llamaba Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Cómo se llamaba el personaje de Travolta en esa película? ¿Tony Soprano, Tony Montana o Tony Manero? Me parece que Tony Montana. No. ¿No? No. Yo... Estoy entre dos. Entre Soprano y Manero. A mí me suena un No. poquito más Soprano. No. Tony Manero. Mirá Vos vos, sabés con que- qué autoridad Sí. torció la muñeca del yerno, porque es Vamos. correcto lo que dijiste, fueron descartando. Tony Soprano es el de Sí. Soprano, Sí, sí, lo sé. Tony Montana. Veámoslo Él. al verdadero Tony Manero. Tony Manero, que la mueve y que la descose. Hola, Stephanie Mangano. Oye, soy Tony Manero. Nuestros apellidos empiezan con M. ¿Qué crees que quiera decir eso? Quiere decir que no tendríamos que cambiarle las iniciales a las maletas. Dicen que cuando practicas eres una pesada, ¿es cierto? Muy bien, señor Manero, ¿qué quiere? Quisiera invitarte a tomar un café, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Tomar un café conmigo? Ah, ¿quién no? Tomate el café con Manero. No va a quedar así. Peteco, ¿cómo está el Puntaje puntaje? hasta ahora. Vanessa y Andrés, 10 puntos. Héctor y Agustín, 20 puntos. Muy bien. Es lo que quedó para la historia, el que viene ahora. ¿Qué famosa actriz le cantó el feliz cumpleaños al presidente John Fitzgerald Kennedy? ¿Rita Hayworth, Brigitte Bardot o Marilyn Monroe? Marilyn, obviamente. Marilyn Monroe. Ese famoso Happy Birthday. Exactamente. Toda sexy. ¿Querés hacerlo? No, gracias, hoy es el día. Sí, el Mr. President, ¿no es cierto? Veamos Sí. la Marilyn, que es única. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Qué barbaridad. Nosotros la teníamos a Lali Espósito cantando en el Mundial el día de la final. Sí. Y esto fue en el Madison Square Garden. Había 15.000 personas festejando el cumpleaños de Kennedy porque se pagaban $1.000 la platea, porque era para recaudar fondos para el partido en el que estaba Kennedy. Entonces se armó este fiestón en el Madison Square Garden para festejar ese cumpleaños. Pero Marilyn quedó para la historia, entre otras cosas, por eso también. Bueno, Bueno, Vamos vamos de con vuelta. ustedes. Vamos de vuelta. vamos a la creatividad del general Perón. ¿Cómo se llamaba el auto de industria nacional creado durante la presidencia de Juan Domingo Perón? ¿Justicialista, Pulqui o el argentino? ¿Vos la sabés? No tengo idea. Y yo no había nacido todavía. Pero esto es historia. Ya es historia. Esto es historia. Había pocos de estos autos. Sí, por no, eso es había- difícil sí, haber sí. visto uno y sería bárbaro. Sí, había pocos. Pero sí, es historia. he visto informes. Sí. Pulqui no, porque es un avión, me parece. Es un avión ruso. No, es argentino con tecnología rusa. Justicialista. Vos sos
profesor de matemáticas, sos muy riguroso y se Sí. nota porque es correcto. Sí. Fulci era un avión, exactamente. Así que muy bien, es exacta la pregunta. Vamos a ver entonces ese auto justicialista. Justicialista fue una serie de automóviles producidos en Argentina entre 1953 y 1955. Para la carrocería se inspiraron en el Chevrolet 51 y los diseñadores le dieron su particular imagen. Para los coches Sport se aplicó una novísima tecnología de plástico reforzado, poliéster, con fibra de vidrio a fin de poder bajar el peso. Aquí vemos al mismísimo Perón a bordo de uno de ellos. Qué grande el general, se había puesto la camiseta con posé con el auto, ¿no? divino. Se pensaba esas cosas en ese momento y había poca imagen en color. Sí. Muy interesante, muy interesante. Qué lindo sería tener un auto de esos, ¿no? Un Hermoso, justicialista muy de esos, lindo. un auto, un diseño fabuloso. Bueno, seguimos con ustedes. Sí. ¿En qué país europeo reinó, estamos con los Juanes, ¿no? Y las Juanas, ¿en qué país europeo reinó Juana la Loca? ¿Inglaterra, Francia o España? A mí me sale Francia. Juana la Loca en Inglaterra. Juana la Loca se me viene la banda en la cabeza. Sí, claro, la banda. Para mí es Inglaterra, pero porque Francia... Juana la Loca era la que habían declarado loca por un tema... Pero bueno, no sé. Para mí es Inglaterra. Francia. Ni Inglaterra, ni Francia. Ni Francia. Bueno, menos mal. Argentina campeón mundial. Pues ni Inglaterra sí. ni Francia, pero es España la respuesta correcta. Juana la Loca era la hija de Isabel la Católica. Sí. Después del descubrimiento de América, fue un casamiento medio arreglado por encargo, por conveniencia, con Felipe el Hermoso. ¿No se acuerdan del colegio? Que no Juana era la muy Loca y Felipe el que no Hermoso. era muy hermoso, era medio... No, pero él era, ¿sabés qué? Él era bastante hermoso porque lo de Loca venía, mirá que machirulos, lo de Loca Sí. venía porque él tenía tantas minas que le daban ataques de celos a Juana. Pobrecito. Entonces, los ataques de celos fueron interpretados como ataques de locura, pero ya estaba sufriendo que Felipe el Hermoso tenía mucho rastre. Esto ocurrió por el año 1500 y pico en España. Vamos a ver algo de eso en una versión cinematográfica de esa película. Sé muy bien que esos señores que son mis médicos quieren encerrarme por loca. Solo que yo no quiero dejarme encerrar. Matad a la gente, señores míos. Dales vuestro derecho. Para enterrarla viva aún no tenéis licencia. Callad de una vez. Qué carácter, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Qué linda la ropa que tenía. Parecía vestida como un naipe, ¿no? Como Sí, el naipe sí, de Alicia sí. en el País de las Maravillas. Bueno, Bueno, para vosotros, ¿en qué barrio porteño está la avenida Juana Manso, que es una educadora argentina? ¿En Puerto Madero, en Floresta o en Palermo? A mí me suena más Floresta. a mí me suena más a la escuela que está en San Miguel. Sí, Juana Manso. en San Miguel hay una escuela que se llama Juana Manso y... Bueno, una gran educadora, sí. Tiene... ¿Vos que hace poco anduviste por Puerto Madero? No, soy de ¿Suena? ir bastante, pero no me suena. Me suena más Floresta. No vamos a tener que tirar la pileta, Sí, no. A mí Floresta no me suena. ¿no? No sé, te la dejo a vos esta. Floresta. Bueno, era Puerto Madero. Cerca. Puerto Madero tiene casi todas sus calles homenajeando a grandes mujeres de nuestra historia y dándole Claro, justicia por a el puente nombres de la que no- mujer. Claro. Y esta, bueno, así como bueno, montones. Olga Cosetini, Aimé Painé. Bueno, gran educadora que creía que las escuelas debían ser lugares alegres, luminosos y limpios. Veamos la interpretación que hizo en una película Muriel Santana. Ahí la tenemos a Juana Manso, educadora. Si los hombres pudiesen comprender todas las mortificaciones y las profundas amarguras que despedazan el corazón de la mujer, el único porvenir que le dejaron y la única esperanza de vida entera es el amor. Por eso el casamiento es para ella el fin de su existencia. Porque el hombre dice, mi mujer, con el mismo tono de voz con que dice, mi caballo, mis botas.
interesante ese mensaje, Bien, ¿no? Es sí. decir, qué interesante observar semánticamente cómo hablamos a veces. Claro, sí. Y tiene que ser una educadora para hacernos reflexionar cómo hablamos a veces y qué contenido estamos diciendo cuando lo que decimos. Peteco. Puntaje hasta ahora, Vanessa y Andrés están con 20 puntos, Héctor y Agustín 30. Muy bien, ahí están cerquita. Bien. Y vamos con ustedes con una historia que fue recordada en el último Mundial, gracias a Leo Messi. ¿En cuál de estos equipos españoles jugó Román Riquelme, exjugador y actual dirigente de Boca Juniors? ¿Jugó en el Real Madrid, jugó en Sevilla o jugó en el Barcelona? Barcelona. Absolutamente Barcelona. Hubo una polémica ahí con Van Gaal que fue muy delicada. Veamos al grande de Riquelme. Liga de Campeones, por lo mucho que se juega también en la competición doméstica, donde para mejorar su rendimiento. Riquelme domina, ayuda a su compañero Diego Mateo. Riquelme que ya conseguía desbordar. El balón para el Barça. Barcelona que está aplastando al Racing de Santander y sobre todo está reivindicándose como futbolista este hombre, Juan Román Riquelme. Sonríe Riquelme. Muy buen paso, ¿eh? Qué grandes jugadores, salen de la Argentina para cualquier lado, ¿no? Sí. Ya lo estamos escuchando. Muy bien, vamos a recordar ahora un momento culminante de nuestro tenis. Dale. ¿Frente a qué país el equipo argentino de la Copa Davis, con Juan Martín del Potro, resultó campeón en 2016? ¿La República Checa, Croacia o Rumania? Vos sabés que lo escuché hace poco eso. No me acuerdo. Primera vez que la República Argentina ganaba la Copa Sí, se lo Davis. escuché hace poco. No, me mató. No tengo idea. Claro. Croacia no me suena ningún jugador encima. Y bueno, un pelitazo. Sí. República Checa. No, era Croacia y no jugaba el bueno de Modric ahí. Sí. Veamos esa final de la Copa No me Davis. acordaba eso. Luego de 4 finales perdidas, el equipo nacional se consagró campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia. El equipo integrado por Juan Martín del Potro, Federico Del Bonis, Leonardo Mayer y Guido Pela, con Daniel Orsanic como capitán, se alzó con la ensaladera de plata por primera vez en los 116 años que lleva el torneo al vencer por 3-2 a Croacia en Zagreb. Estaba seguro, me hubieras dicho. Yo No, pero Muy bien. me sonaba un poquito de República Checa también. Van a escuchar ahora una canción que seguro conocen. Ustedes con el barbijo, sin el barbijo, deben haberse puesto románticos con esto. Escucha esto. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y Ya estabas moviendo la cadera. Estaban todos bailando. André. Estamos con los Juanes. ¿Cómo se llama esta canción de Juan Luis Guerra? ¿Bachata rosa, burbujas de amor o te regalo una rosa? Burbujas de amor. Exactamente, las que nos emergen a todos nosotros cuando escuchamos cosas así. Qué lindo. Veamos a Juan Luis Guerra. quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. ¿En qué telenovela debutó Juana Viale? ¿Los Roldán, La Dueña o Costumbres Argentinas? Yo vi los Roldán, pero no... ¿No la viste vos ahí? No me acuerdo. Yo iría, no sé. Costumbres Argentinas no la vi. No, yo tampoco la vi. Y La Dueña tampoco. Creo que hace poco el Mirta, el fin de semana creo que hablaron algo sobre eso. Sí, pero no me acuerdo. En el programa. No sé, ¿vos o yo? No, juéguesela, no. Bueno,
Es mi culpa si la perdemos. Sí. En La Dueña. La dueña era la abuela, porque Juana Viale debutó en el 2003 en Costumbres Argentinas y fue nominada al Martín Fierro como revelación. Sí. Es decir, debutó chiquita, Claro, ahora es conductora, ahora es montones de cosas y actriz. Claro. Pero cuando debutó fue nominada al Martín Fierro. Claro, yo me quedé con eso entonces, que justo el programa del fin de semana estaban las dos en el programa y estuvieron hablando, entonces yo me quedé con La Dueña. Entonces, claro, trabajaron juntas en esa novela. La abuela y Areta. Veamos a Juana Viale. Estás muy débil, estás muy débil, no puedes ni discutir. Así que escúchame. Sos de lo peor. Sos de lo peor. Yo no puedo entender cómo se te puede ocurrir ir hasta una bruja y hacerme tanto daño. Estás muy mal de la cabeza y yo no puedo entender cómo le estás haciendo tanto daño a Gabriel. Y no sabes lo que soy capaz de hacer. Si no se dejan de joder, soy capaz de hacer cualquier cosa. Hoy te toca a vos. Mañana le puede tocar a él. No digas estupideces. ¿No pensás en tu hijo? ¿En mi hijo? Si no pienso en mi hijo, ¿ustedes pensaron en mi hijo? ¿Vos pensaste en mi hijo antes de destruir a mi familia? La culpa no es mía. No me sigas involucrando. Si no tomas conciencia de lo que está pasando, las cosas pueden terminar mucho peor. Ay, qué nervios. Bueno, esos personajes consagratorios, ¿no? Cuando tenés un personaje muy intenso, de golpe tenés chance de que se note más porque hay cosas intensas para actuar. ¿Cómo va el puntaje, Peteco, hasta aquí? El puntaje, Vanessa y Andrés, 40 puntos, Héctor y Agustín, 30. Estamos cerca Están igual. muy cerca y todo puede pasar. Andrés y Vanessa, vamos a ir a alguien que es legendario en la historia de nuestra música. ¿Con qué apodo se lo conoció al músico y director Juan D'Arienzo? Extraordinario, bueno, hombre del tango. ¿El mariscal del ritmo, el rey del compás o el emperador de la batuta? No, bueno, puede ser también. ¿Vos sabés? No. Bueno, arriesgamos. Arriesgar. ¿El rey del compás? Sí, el rey del compás. Extraordinario. La batuta me parecía medio... Bueno, es que él hacía una cosa muy marcada, muy matemática, al decir de Héctor, sobre lo que es el 2x4, la matemática una vez más en la música, muy preciso, pero había instrumentación mucho más moderna. Vamos a verlo en el programa que conducía Juan Carlos Mareco en esa época, y fíjense si no es el rey del compás, el maestro D'Arienzo. Qué grande, qué lindo Juan D'Arienzo. Valiosísimo. Vamos a ir a otro Juan, talentosísimo. Escuchen a este que es Juan Carlos Baglietto. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es... Mi vida es... ¿qué? ¿Un mate amargo? ¿Un gran fracaso? ¿O una hoja en blanco? ¿Cómo sigue esa letra? Mi vida es... Mi vida es, si la cantás. Mirá, si la contesto mal, mi cuñado me mata. Contestala bien entonces. Sí, no, sin presión, sin presión, por favor. Esperemos, sí, no. Sin foul, sin foul. Una hoja en blanco. Exactamente, la contestaste bien, Héctor. Sí. Que lo cante Baglietto, que lo acorde el escribano. Mi vida es una hoja en blanco. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien.
Disco doble de platino, fue un récord total. Gracias Baglietto, qué compositor, qué intérprete. Estuvo aquí en La Hora Exacta con su guitarra hace tiempo. Y le agradecemos como a tantos artistas, tantas cosas lindas. Peteco. Cerramos, puntaje final. Vanessa y Andrés terminan con 50 puntos. Héctor y Agustín, 40. Por lo tanto, Vanessa y Andrés son los ganadores de las encadenadas. Pero ahora jugamos con fotopistas. Sigue la matemática. Suegro y yerno, sigue la matemática. Pero la pueden dar vuelta también en el próximo juego. Vamos a jugar con fotopistas. Muy bien, y ahora vamos a jugar con las fotopistas. Tienen la oportunidad de alcanzar a estos que son muy buenos en este programa, pero ustedes son muy buenos también en los Bueno, gracias. Ya saben cómo se juega. 4 pistas, 4 imágenes que hablan, en este caso, esta primera, de una personalidad del fútbol argentino, un dirigente. Esto ya dice mucho. Sí. Chiquitapia. Exacto, Héctor. La Chiqui Legrand, Claro. la Chiquitapia, Claro. lo Chiquitapia, le Chiquitapia en la AFA, Y Robin Ricardo también. y por por la último Chiqui. Julio Claro, por la Grandón. chica. Ay, Ahí lo sé. Exactamente. El chiquita. Muy bien, Bien. muy bien. Ay, chiquita. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Nos trae la escaloneta, todo nos trae la escaloneta y queremos seguir todo el año bailando en una pata. Vamos a la segunda fotopista, que es un programa de televisión. No, no necesariamente. La segunda va a ayudar a seguir avanzando. Sí, Grande Paz. exactamente. Ah, entonces sí. Porque había una progresión. Grande pa. Pensé que iba a Había decir una eso. progresión en donde Claro. la imagen de Arturo Yo iba a decir Puig, grande pa. queridísimo pero la Arturo Puig, segunda. se iba agigantando hasta ser el padre de esas chancletas que era Grande Pa. Qué bien pensado, Muy bien. Ya está bien, está bien. Muy bien. Grande Paz. Me ganó. Si se animan, Sí. vamos a la tercera, que es otro programa de televisión. ¿Te acordás vos? Gran actor. Estuvo también en este programa. No. Sí. Clave de sol. Sí, señora. Estaban jovencitos. Leo aclaramos, Esbaraglia. ¿no? Leo Unos años. Esbaraglia. No, Aral. Cecilia Dopaso, Dopaso. todos estuvieron en Y este una programa. más grande. Ahí está. Muy bien, Pablo Rago. Julián Weich. Y por último, un pentagrama, claro. la clave del Clave sol. La clave del sol. La clave del Julián sol. Weich, pelito. También la matemática presente Claro, que no en me el acordaba. pentagrama, en la clave del sol. Mirá si la había visto, clave de sol, Por pero no me allá. acordaba del programa. Ahí está Pablo Rago. Muy No, bien, ese es Baraglia. qué lindo. Mira. Vamos ahora a un programa de radio. ¿Y qué programa? Marcó una época. Qué animal admirado, sí, para mí. Ujú. Qué belleza, sobre todo cuando... Hay algo que tienen en común. Sí, mirá. El chita, Un galgo. el galgo. ¿Qué más? Un programa. Un programa de radio estamos hablando, ¿eh? Con la cuarta pista lo van a saber. Ah, ese, el tren ese que anda, ¿no? ¿Sí? Va de un lado a otro poco tiempo. Ah, Editor. Yo creo que la tienen que tener en este momento. ¿eh? Si lo tenemos a Héctor Larrea y tenemos esos 3 elementos, decimos... Rapidísimo. Rapidísimo, Ah, Héctor, sí. exactamente. Gran programa de radio con esa conducción Sí. Claro, fabulosa de Héctor Larrea. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a la siguiente, que es una queridísima actriz. Una gran actriz. Esto ya nos ubica en una cultura que se complementa seguramente con la segunda. Exactamente. La tercera nos va a ubicar seguramente. Sí. Sofía Loren. A ver, ¿cómo te animaste a decir Sofía Loren? Roma, pizza. Sí. Típica de... Y Marcello. Sí, y Marcello. Pero podía haber sido viernes. Es Sofía Loren. Podía haber menos sido mal. Birna Podría haber sido Lisi, otra. Claudia Cardinale. Sofía, claro. Sí. Sofía Vergara Vergara. era la que. Sí, pero sí. te jugaste No me el momento salía, no muy me salía eso, nombre. eso es de gran No me jugador. salía. Me dijo ella. Le Porque tiré sí. yo, pero Sí. Sofía te lo iba a confirmar,
pero podía haber sido Claudia Cardinale, Claro. pero muy bien. Claro. Sofía Loren En es Italia hay la, muchas. la actriz emblemática Estaba de en duda, Italia. estaba en digamos. duda, ¿no? Sí. Más de No me Fellini. salía el nombre. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, que es un conductor. Qué bueno. Sí. Mateico. ¿Sí? Muñeco Mateico, perdón. Esto se llama pausa dramática. ¿Por qué lo dijiste? Toqué así, Muñeco Mateico. por el muñeco. Y es exacto, muy bien. no pensé Pero en esos eso. jugadores que se van a la red, eso es irse a la Mateico. red en tenis. Irse a la red, Mateico. decir, Mateico. voy a por punto. Ah, sí, con El, eso. el muñeco mate. Pero una cara medio diabólica. Ico, Mateico. Caballito valiente. Mirá todas Pero las esa ya pistas fue que tenía. rebuscada. ¿Y la cartera? El saco blanco, te diría yo, ¿no? Claro. El saco blanco. El saco blanco. Grande muñeco Mateico. De los medios. Pero te la jugaste. No, Jugadores sí. arriesgados. Sí, Sí, son- me acordé se justo la Muy arreglan. arriesgado. el Yo, nombre. yo que soy un experto en esto porque estoy todas las noches aquí en la hora exacta y veo desfilar mucha gente, digo, hay jugadores que van a la Sí. red, jugadores que esperan atrás. ¿No es cierto, Peté? Con el tenis, esto es irse a la red, lo que acaba de hacer Vanessa. Tremendo lo hizo. Bueno, Una vamos con la última. Un músico extraordinario. Esto dice ya un poco, pero atenti a la segunda. El gran Charly García. Es sabés que el no gran sé. Charly la García. pileta. Quien dice piano y Estás pileta, ahí. Pero, se arroja por vos, rezo por vos. No voy en Claro, tren, no voy voy en en avión. Pon en el final. Y si por las dudas tenés dudas, eso, un enfermero. un enfermero. Grande los enfermeros, grande los aviones, grande las Sí, piletas, sí. grande Charly García, Genio. Peteco, puntaje final. Cerramos puntaje final. Vanessa y Andrés terminan con 50 puntos. Héctor y Agustín, 20 puntos. Por lo tanto, quienes van a jugar y a responder por la hora exacta son Vanessa y Andrés. Agustín, Héctor, Bueno. un ejemplo de dúo. Melanie orgullosa, Esperemos. orgullosa desde la casa por el rol que Jugó ustedes solo han- igual Héctor esta vez, así que... No, bueno, podés venir con Melanie la próxima. Sí, tranquilo. no creo que se anime, es bastante vergonzosa. Bueno, pero... entonces puedes venir con tu mujer, como quieras. Bueno, Vengan en dale. el formato que quieran. Vamos a volver. Bienvenidos siempre. Vamos a Gracias. volver. Muchas Héctor. gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Vamos al juego final con Andrés y con Bueno. Vanessa. Bueno, Andrés, bueno, Vanessa, pareciera que nadie puede bajarlos de ese pedestal donde están ahí, de ese podio de la hora exacta, porque la verdad que vienen hace cuántos programas, casi como 9. 9. Como 9 ya vamos con 10, esto, vienen sí, juntando sí. mucha plata y les están haciendo buenos partidos, porque Sí. les ponen gente enfrente, la producción, que los pone muy a prueba. Ustedes anímense, porque cuando lleguen al programa a lo mejor ellos ya no están, o sí, o pueden seguir estando, ojalá. Nos divierte mucho lo que hacen y son una pareja entrañable. Gracias. Van a contestar sobre un tema maravilloso que va a aparecer en este informe. ¿Listo? A comer. ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa. ¿Contenta o no? La tomarás igual. ¿Por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no? Mafalda amaba tanto a los Beatles como odiaba a la sopa. Al igual que aquellos, nació en la década de 1960 y sus tiras cómicas, como los discos del Cuarteto de Liverpool, aún continúan girando por el mundo entero. A pesar de que Mafalda siempre despotricó contra muchas de las convenciones sociales y comerciales impuestas por la autoridad, su personaje surgió de la publicidad. Aquino, su creador, le habían solicitado una tira cómica para publicitar los electrodomésticos Mansfield. Una de las condiciones impuestas por el cliente era que el nombre de cada miembro de esa familia comenzara con la letra M, como su producto. La familia estaba constituida por un papá, una mamá y una niña que estaba levemente inspirada en un personaje del cómic estadounidense Periquita. Periquita era una niña soñadora que había barrido con todos los estereotipos conocidos hasta ese momento en el mundo de la historieta. El personaje de Quino se llamó Mafalda y se convirtió en la evolución natural de Periquita, que se tornó bastante más mordaz, en línea con la rebeldía juvenil que comenzaba a respirarse en aquellos años. Finalmente, el aviso de las aspiradoras Mansfield jamás salió, pero Quino le vio potencial a su criatura.
y Mafalda se comenzó a publicitar en forma de tira cómica. Y a medida que iba ganando aceptación por parte de los lectores, sus aventuras sufrían varias mudanzas por distintos medios periodísticos, pero sin perder jamás la frescura y el nivel de excelencia con las que fueron concebidas. Si bien el primer mundo de Mafalda era acotado, constituido solo por ella y sus padres, le sirvió para sentar las bases de lo que serían sus principales preocupaciones. La posterior llegada de Felipito le aportó un poco de aire fresco a la historieta, ya que funcionaba como su contracara. Sus cavilaciones estaban completamente alejadas de la realidad nacional e internacional que desvelaba a Mafalda. Sus principales inquietudes pasaban por sus pocas ganas de ir a la escuela y por el mundo de fantasía que le proveían las historietas. De a poco, Quino comenzó a aportar nuevos matices temáticos, con la inclusión de más personajes a los que fue creando a su imagen y semejanza. Y si bien el autor confesó sentirse más representado por Felipe y Miguelito, porque tendía a pasarse el día haciéndose preguntas inútiles, también dijo tener mucho de sus otras criaturas. De Manolito envidiaba su eficacia para el manejo del dinero, aptitud de la que Quino aseguraba carecer. Casi puedo verte al frente de tu supermercado cuando seas grande. Al frente de mi fabulosa cadena de supermercados. Y tendrás muchos empleados. ¡Ja! ¡Cientos y cientos de empleados! Que trabajarán felices porque pagarás buenos sueldos. ¡Pagaré estupendos sueldos! ¡No! ¡Estás loca! ¡Mira lo que me haces decir! Y de Susanita se identificaba por lo chismosa, cosa que él no era, pero reconocía que le encantaba que le contaran cosas de los demás. Tiempo después, la fotografía del universo de Mafalda se fue ampliando. Tanto la llegada de Libertad como la de Guille, el hermanito de Mafalda, coincidieron con el comienzo en el país de una serie de reclamos y revueltas sociales, sobre todo encabezadas por estudiantes y obreros entre 1968 y 1969. Por eso sus personalidades eran las más contestatarias de la tira. El nombre de Libertad no era casual, y su postura ideológica se encontraba aún más radicalizada que la de Mafalda. Por su parte, Guille vino a poner patas para arriba el orden establecido, quebrando el delicado equilibrio familiar que hasta ese momento se vivía en la casa de Mafalda. En el comienzo de los años 70, las políticas globales pusieron fin a las aspiraciones de paz y amor de los jóvenes de la década anterior. En Argentina, la censura, los golpes de Estado y las malas políticas económicas fueron haciendo añicos los sueños de aquella clase media que tan bien había retratado Quino a través de Mafalda. Me parece que también tendré que aprender algo de judo, por las dudas. Y aunque las problemáticas planteadas en Mafalda parecían ser únicamente argentinas, Quino, al pintar su aldea, fue universal. Y desde este alejado rincón del mundo y a casi 50 años de la publicación del último cuadrito de nuestra heroína, Mafalda aún consigue tocar las fibras más íntimas del alma humana de todo un planeta. Qué importante Mafalda en nuestras vidas. Sí, ¿no? importantísimo. Mafalda trascendió las fronteras de la Argentina y está traducida, vos que sos profesor de idioma, a muchos idiomas. A todo el mundo. Sí. Cuando murió Quino hace un par de años, yo tuve la alegría increíble de haber hecho la última entrevista, el último documento que quedó, y tuve unos encuentros con Quino en Mendoza increíbles hace muy poco tiempo, antes de que él partiera de esta tierra, y me encontré con que ese documental que yo había hecho encontrándome con Quino se daba con éxito en España, en Italia, en todos los países de Latinoamérica. En cualquier parte del mundo Mafalda es conocida porque habla no solo de los argentinos, habla
del niño, del adulto y de una sabiduría que el maestro Quino nos dio y nos ensanchó la mirada. Yo la uso Así para que- enseñar también. ¿En serio? Sí. Gracias, Quino. Sí, Gracias, dale, qué Flor. bueno. Qué bueno. Bueno, van a contestar al principio sobre alguito de Mafalda, pero después sobre la historieta y los personajes de historieta que nos llenan el alma. Ya venimos, después de esta pausa. Dolor en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. Masaje a la zona dolorida con el nuevo Artrostop Rolón. Es implacable con el dolor. Y ahora también Artrostop Rolón con árnica en tu farmacia. Que son Vanessa y Andrés. Vamos a hablar, digo hablar porque a veces hacemos preguntas que implican un conocimiento muy específico, pero también, y este es el objetivo de este programa, es que ustedes se les despierte curiosidad sobre las cosas que estamos hablando, porque a veces no conocemos la respuesta, pero eso nos lleva a querer saber más de eso que estamos hablando. Ayer hablamos de poesía, por ejemplo, y a veces la gente no lee la cantidad de poesía o la cantidad de universos que se abren cuando uno empieza a ensanchar esa mirada que Quino nos ensanchó con Mafalda, por ejemplo. ¿Vos decís que enseñás idiomas con Quino? Sí, sí. ¿Con enseño. Mafalda? Con Mafalda, sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Historietas, busco las tiras de Mafalda, las busco por internet y si no, las traduzco yo. Qué genial. Al italiano, al francés, portugués. Hay una historieta que habla de extraterrestres y hay un idioma inventado por Quino en donde recuerdo que el hombre llega a la luna y un extraterrestre le dice a otro: «Sapisti che ogni bestia planete artefacte posave in luneta superficie». Y es el hombre que ha llegado a la luna, y esto ocurre en 1969, años en que Mafalda ya existía. Bueno, me llevó, mirá dónde me llevó. Primera pregunta para ustedes, vinculada con Mafalda. En el Paseo de la Historieta, en la ciudad de Buenos Aires, que les recomiendo entre paréntesis recorrer porque están todos los personajes de nuestras historietas en distintos puntos de la ciudad, en toda una zona. ¿Qué otro personaje creado por Quino se encuentra junto a la estatua de Mafalda? Donde la gente se saca fotos, los turistas y los argentinos. ¿Quién está ahí? ¿Manolito, Guille o Libertad? Estoy en duda. Andrés tenía razón. Yo me equivoqué, sí. Vanessa no, porque ahí está la foto, mirá, están Manolito y Ah, Susana. el otro chiquito. Eso está en la esquina de Defensa y Chile, es muy cerca de mi casa, yo voy a menudo por ahí. Y ese monumento a Mafalda está en esa esquina porque se decía que Mafalda vivía, pero en realidad el que vivía ahí era Quino. En esa esquina está la casa donde vivía Quino en muchas etapas de su vida. Es un departamento que está ahí arriba, hay una placa en la puerta y toda esa esquina es como la esquina Mafalda de Buenos Aires. Precioso lugar para sentarse junto a Mafalda, abrazarla y sacarse una foto con ella. No sé por qué no hicieron a Felipe. Bueno, Felipe, porque se hizo amigo un poco después, no sé, son como los... podría estar Felipe. Ahora, si recorres toda esa calle, por ejemplo, por Balcarce, está Don Fulgencio, con unos globos, el hombre que no tuvo infancia. Miles. Recórranlo y está Hijitus. Hay montones de personajes de toda nuestra historieta. Segunda pregunta. La primera aparición de qué revista se consideró para fijar el Día Nacional de la Historieta Argentina? ¿El Tony, Hora Cero o Patoruzú? Bueno, vos estabas en lo correcto, Andrés. Hora Cero. Hora Cero. Hora Cero, en donde apareció el Eternauta. Si bien los primeros antecedentes de la historieta de nuestro país datan del año 1898, en la revista Caras y Caretas, hoy nueva Caras y Caretas, pero la primera Caras y Caretas era una revista cultural de la sociedad porteña en el fines del siglo XIX. Así que ese título de nuestra hoy reconocida Caras y Caretas viene de tan lejos, ¿no? Yo tengo yo colecciono revistas así de Caras y Caretas y tengo unas del 1900. Son bárbaras. Están todas en los papeles, Las todo medio roto. publicidades. Pero bueno, pero está conservada, está conservada. Vale la pena, bueno, cuando uno va a los mercados viejos en Buenos Aires a comprar cosas viejas, comprar una revista de esa época te abre de un universo que va más allá de lo que dice. Es la gráfica, la publicidad, la fotografía. Es muy interesante documento ver una revista de esa época. Sí. Muy bien, tercera pregunta. Dijimos recién el Eternauta.
¿En qué localidad del Gran Buenos Aires comienza El Eternauta, que es donde vive Juan Salvo, el protagonista de la historieta? ¿San Francisco Solano, Tigre o Vicente López? Ninguno de los dos dijo lo correcto. Y el personaje de Juan Salvo vive en Vicente López, al borde de la capital federal por el norte. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál de estos actores interpretó en cine a dos personajes de cómics? ¿Ryan Reynolds, Henry Cavill o Hugh Jackman? Los dos fueron precisos, porque lo saben. Sí. Muy Sí, sí. bien, Sí. es Ryan Reynolds, muy bien. Que fue Linterna Verde y Deadpool. Deadpool. Muy bien, De dos mundos, sí. muy bien. También Ben Affleck hizo Batman y Daredevil. Deadpool, Ah, es Daredevil. verdad. En cambio, Hugh Jackman hizo solo de Wolverine. Sí, quedó con Wolverine nada ¿Les gusta más. la historieta? ¿Ven películas o leen más historietas? Y algunas sí, otras no. Yo soy más del cine, pero sí. 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 Bueno, lo que pasa es que hay Depende mucho qué cine cómics. trasladado de historieta y a veces Claro. no alcanza, ¿no? Cuando vos conocés mucho una historieta, Claro. no es el caso de Batman, por ejemplo, que es genial la transcripción. Pero, por ejemplo, Mafalda es algo que nada más lindo que leerla Trasciende. en la tira. Contemporáneo. ¿Con qué? Esta soy fanático. Esta soy fanático. ¿Con qué apellidos se conoce en Latinoamérica a los dos agentes casi idénticos del cómic belga Las aventuras de Tintín? Sí. ¿Pérez y Piris, González y González o Hernández y Fernández? Vanessa, nos fallaste. Ay, Con pero Andrés che- estábamos chochos de saberla. Son Hernández y Hernández y Fernández. Ahí los Fernández. vemos en imagen. Sí, sí. Son dos mellizos que Sí, en la versión belga francesa, el original se llaman Dupont y Dupont. Pero ahí nos sacaron la imagen. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre esos dos mellizos? Hay una diferencia que poca gente conoce. En esta imagen se ve, pero hay una pequeña diferencia entre los dos, porque además los dos dicen lo mismo siempre y actúan en paralelo. Tienen el mismo bastón, el mismo bombín. El bigote. La diferencia está en la puntita del La bigote. puntita del bigote. Sí, Son iguales. son Hernández y Fernández. Son personajes fabulosos de esa gran historieta de Hergé, que es Las aventuras de Tintín. Vamos a la siguiente. ¿En qué revista de humor se publicaba la tira de Crist, García y la máquina de hacer pájaros? Que luego fue tapa del disco de una banda de Charly García. Satiricón, Rico Tipo u Hortensia. Los dos dijeron Satiricón, que era una gran revista, pero no. Porque lo correcto era Hortensia, que es una revista que surgió de la cultura, y llamémosla cultura con mayúscula, del humor cordobés. Hortensia era una revista cordobesa donde estaban Negrazón y Chaveta, donde había grandes hits que también están por ahí por el espacio de la historieta, están esos personajes también. Muy bien, en una motoneta están Negrazón y Chaveta por Puerto Madero, así, el dúo, que vienen de la revista Hortensia también. Y también está a pocos metros de ahí, yo lo digo porque camino mucho, voy a la reserva ecológica, y este personaje del que voy a hablar ahora también está en el Paseo de la Historieta. ¿Quién fue el autor de la tira Langostino? ¿Farouk, Eduardo Ferro o Robin Wood? Los dos dijeron bien. Ahora fue intuición porque no la sabían, ¿o sí? Para mí intuición fue. Es Eduardo Ferro. Intuición. Es un marinero que andaba en un barquito llamado Corina. Una Mezcla de Pequeña Popeye, embarcación, una mezcla medio- un sí, navegante ¿no? así solo, muy simpático. Y también está el monumento ahí. ¿Está Langostino? Está Langostino, el monumento ahí, muy cerca del Lingera, del que está tirado con el perro, Diógenes. con Diógenes. Sí. Y está cerquita también de Negrazón y Chaveta. Estoy nombrando gente que está toda a pocos metros de distancia. En el cuadrante. Y hay otro personaje que adoro, que no está en estas preguntas, creo, y que es Tía Vicenta. Ah, sí. Tía Vicenta, personaje fabuloso del Andrú. Era una tía, una señora, y el monumento a Tía Vicenta también está ahí. Ese está por Puerto Madero, ya no en San Telmo. Porque el Paseo de la Historieta empieza en San Telmo y se continúa con Puerto Madero. Un poco el pase de la ciudad real a la ciudad irreal, ¿no? Porque San Telmo es la ciudad real para mí y Puerto Madero tiene algo de irreal. Es un poco de ciudad de historia, ciudad de videojuego, ¿no? Es una ciudad como de ficción. En fin, disquisiciones. Última pregunta. ¿Con personas de qué pueblo originario suele toparse Inodoro Pereira? ¿Con los ranqueles, con los tehuelches o con los diaguitas?
Es muy interesante esta pregunta, porque es una pregunta cultural, étnica. ¿Ranqueles, Tehuelches o Diaguitas? Siempre está bueno aprender. Y ninguno de los dos dijo lo Por correcto. eso. Vos dijiste Tehuelches, vos dijiste Diaguitas, Sí. y la correcta es Ranqueles. Ranqueles, No digo si esto es mirá. matemático, porque es un gaucho solitario de la Pampa Argentina, Leonardo Sí, Pereira. los Y indios los Ranqueles, hay un libro Sí. que es la excursión a los indios Ranqueles, Lo o la he expedición leído. a los indios Lo Ranqueles, leí ese libro. y creo que eso tiene que ver con nuestra Pampa. Sí. Estoy guitarreando, pero estoy acertando bastante. No, pero bastante bien. No todo lo que digo es un disparate. Vanessa y Andrés ganan esta noche 7.500 pesos respondiendo la hora exacta. Es un placer tenerlos acá. Gracias. Se los digo a ustedes, pero se los digo a ustedes que están de ese lado de la pantalla, porque esto que pasa todas las noches es diferente según quiénes estamos. Ellos están hace tiempo, pero viene participando mucha gente. Llevamos más de 400 y pico de programas y de verdad, Tete y yo lo pasamos muy bien haciendo la hora exacta, gracias a que están ustedes con nosotros. Hasta la próxima.